Capítulo 10, sección 10.6, concatenación de flujos. Combinar dos flujos del mismo tipo es simple. La clase string tiene un método de clase llamado concat. Entonces, para unir, por ejemplo, dos flujos de string llamado flujo 1 y flujo 2, pues esta sería la manera de llevarlo a cabo. Le pasas al método concat uno de los flujos y luego el otro flujo. Y entonces te va a devolver un string que es pues del mismo tipo que están manejando flujo 1 y flujo 2. Aquí es importante que sean del mismo tipo. En otras palabras, no tiene sentido combinar peras con manzanas. Y bueno, este nuevo flujo pues está siendo referido por combinado. Bueno, también es posible, en la sección 10.7 nos comentan sobre los flujos infinitos y por lo tanto es posible pues tener un flujo infinito entre comillas dobles de elementos y truncar el flujo. Por ejemplo, a los primeros 100 elementos o a la cantidad arbitraria que ustedes quieran. Y esto se puede llevar a cabo, como ya se había referido al inicio del capítulo, porque las operaciones de flujo no entran en efecto hasta que la operación terminal es encontrada. Entonces, a pesar de que ustedes pongan un flujo infinito, pues mientras no tengas una operación terminal, pues no se echa a andar la tubería o no hay flujo en la tubería. Entonces, el flujo, en estos flujos infinitos, una vez que es creado, pues solo tiene la cantidad finita de elementos que son requeridos. Por esa razón les decía que pues este es un flujo infinito así con comillas dobles, ¿no? Y bueno, para eso pues vamos a ver entonces algunos ejemplos que están dados en el programa Flujos Infinitos. Son 3 ejemplos y los comentarios, bueno, pues los vamos a... Bueno, me voy a brincar aquí el código y vamos directamente a los comentarios. Se comenta que existen dos métodos de clase de string que pueden utilizar ustedes para crear flujos infinitos, uno llamado generate y el otro que se llama iterate. Entonces, estos métodos, ustedes, bueno, estos hacen uso de las interfaces genéricas supplier y unary operator, que bueno, ya habíamos comentado estas interfaces funcionales que vimos en el capítulo 1, allá va al inicio de nuestro curso. Y bueno, aquí en el cuadro 10.3 pues nos vuelven a refrescar la memoria. Y entonces, bueno, podemos ver que el método abstracto en la interfaz funcional supplier se llama get. A este pues no es necesario que se le pase nada y estaría devolviendo pues el tipo genérico que maneje en este caso la interfaz funcional, que bueno, para el caso de nuestro flujo pues sería el tipo que está manejando el flujo, ¿no? Y la otra interfaz funcional que es unary operator, bueno, esta tiene el método apply y para eso, bueno, pues hay que pasarle algo de un determinado tipo y estaría devolviendo algo que es de ese mismo tipo. Bueno, entonces para el programa Flujos Infinitos, en los dos primeros ejemplos, se está utilizando el método generate y este va a requerir un objeto de tipo supplier como argumento. Ya habíamos dicho que la expresión lambda no requiere entrada aquí en los parámetros tipo, bueno, está indicado que no lleva nada. Y va a mostrar lo que será repetido en el flujo. Entonces, lo que se quiere hacer en ese primer ejemplo, pues es crear un flujo de cadenas o de string que tenga esto, hola mundo, y va a quedar limitado a los primeros 10 elementos. De esa manera, bueno, pues cuando ustedes muestren, bueno, cuando apliques la operación terminal for each para que muestre cada uno de los elementos de ese flujo en una línea, pues hola mundo aparecerá en 10 ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, vemos entonces cómo, bueno, aquí no está, ahí tengo mal la nota, aquí está, ¿verdad? Este es
el ejemplo que se quiere, bueno, que quiero comentar. El primero, entonces, vemos que primeramente se inicia declarando una variable de tipo string para manejar un string llamado echo, y enseguida, bueno, pues se utiliza este método para generar un flujo infinito. Habíamos dicho que se utiliza generate, y al cual se le está pasando esta expresión lambda para indicarle cómo se quiere o cómo se va a generar eh, los elementos de este flujo, que bueno, para este caso pues es simplemente que genere o que ponga esta cadena, ¿verdad? Y ya que tienes entonces el flujo, recuerda que bueno, no se echa a andar hasta que aparece nuestra operación terminal for each. Y entonces, bueno, lo que hacemos aquí, entonces es agarramos el flujo y enseguida utilizamos el método limit de la clase stream para quedarnos nada más de este flujo infinito con solamente los primeros 10. Y como decíamos, bueno, se van a estar mandando cada uno de los elementos de este flujo a la salida estándar mediante println. Bueno, el otro ejemplo pues es bastante parecido, pero este va a utilizar este método de clase random de esta clase mat. Recuerda que random te genera, bueno, te devuelve un número aleatorio que está entre 0 y 1 sin incluir a 1, y es un double, ¿verdad? Entonces la idea pues es similar al caso anterior. Queremos generar 10 o mostrar 10 números aleatorios, y entonces para el método generate, bueno, pues está pasando esta expresión lambda, ¿verdad? Ya una vez que tienes entonces el flujo referido por números aleatorios, y donde el flujo va a manejar, o el tipo del flujo va a ser en este caso double, entonces se utiliza el método limit para quedarnos nada más con los primeros 10, y posteriormente, bueno, se aplica el método terminal for each para mostrar cada uno de estos elementos en una sola línea, ¿verdad? Para el caso final, bueno, ahí se está utilizando para generar el flujo infinito el método iterate. Ya decíamos que va a requerir de bueno, que se le pasen dos argumentos, el método iterate, y en este caso, pues bueno, pues deberán de ser del mismo tipo que está manejando en este caso, o que manejará en este caso el flujo. Entonces, bueno, puede ser un integer o el tipo primitivo int, como es en este caso. Y al primer argumento se le conoce como semilla, y en el caso del segundo argumento, bueno, pues es una expresión lambda que va a ser del tipo unary operator, y esta es la expresión, bueno, la función que estaría en este caso aplicándose para el método apply de la interfaz unary operator. Entonces, esta expresión lambda que se está utilizando aquí para tener nuestro objeto unary operator estaría definiendo una operación que va a ocupar pues, lo que es la semilla, y la va, bueno, que inicia en este caso con la semilla, y luego va a tomar el siguiente elemento y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el valor con el que inicia el flujo infinito pues es el valor de 1. Decíamos que arranca con el valor de la semilla, y después lo que va a hacer al resto de bueno, para generar del segundo elemento en adelante, va a tomar a ese elemento que está en el flujo, que en este caso estamos identificando
por n, o i, o ponle el nombre que quieras, y le vas a sumar 2. Y entonces, bueno, como en este caso estamos solamente quedándonos con los primeros 5 elementos, entonces va a aparecer el 1, que es el valor de la semilla, y después para los otros valores, bueno, se les va a ir sumando el valor de 2 al valor que se tenía anteriormente. De esta manera, por ejemplo, entonces, este 3 es resultado de al 1 haberle sumado 2, ¿verdad? Y este 5 pues es el resultado de a 3 haberle sumado 2 y así sucesivamente. Bueno, veamos entonces ahora cuáles son las operaciones con estado y sin estado. Hay ciertas operaciones de flujo que examinan los elementos del mismo y van a realizar una acción con el elemento sin tener en cuenta a los otros miembros del flujo. Por ejemplo, la operación filter. Esta va a decidir si se incluye un elemento particular en el nuevo flujo y no importa los valores que tengan los otros elementos. En el caso de que, por ejemplo, para filter se le pida que solamente nos dé cadenas que tengan más de 5 caracteres, entonces la cadena amarillo pues siempre va a estar incluida porque pues nada más depende del valor que tiene el elemento, en este caso depende de la cantidad de caracteres que tiene esta cadena y no importa pues la cantidad de caracteres que tengan otros elementos del flujo. Entonces, independientemente, pues siempre va a estar en el resultado, ¿no? Ahora, cuando ustedes utilizan un operador como sorte, entonces la posición del elemento va a depender de los otros elementos que están en el flujo, porque sorte estaría, bueno, ordena. Y por esta razón, pues este método sorte necesita recordar, pues de alguna manera, los elementos que ya han sido procesados. Para aquellas operaciones que no tienen que recordar lo que ha sucedido antes, como en el caso de filter, se les denomina operaciones sin estado. En cambio, aquellos métodos como sorte son referidos como operaciones con estado. Las siguientes operaciones o lista de operaciones intermedias se les denomina con estado, que es distinct, sorted, limit y skip. Entonces, estas son las operaciones intermedias con estado. El resto de las operaciones son sin estado. Es decir, no depende de que aparezca en el flujo de otros elementos. Estas que tengo acá sí requieren saber o conocer cuáles son los otros elementos del flujo para determinar pues lo que hace el método. Bien, vemos otra sección de paralelismo y habíamos platicado al inicio del capítulo que el procesamiento de flujo hace uso de las capacidades de multitarea y multiprocesamiento del sistema como un todo. Y esto pues no lo controla el programador, sucede detrás de escena. Es importante señalar que la multitarea aplica a la ejecución interna de las operaciones individuales. Las operaciones en la tubería son, bajo circunstancias normales, ejecutadas en secuencia. Esto es importante porque, permitiendo que las operaciones se hagan en orden aleatorio, podría llevar a resultados diferentes de los que se esperan. Por ejemplo, si consideramos un flujo de cadenas consistentes de estas: podar, poca, papa, poca, pamba, papa. Entonces, si les aplicamos dos operaciones a este flujo con estas cadenas, utilizando la operación distinct, recordarán que lo que hace esta operación terminal es quitar lo que son duplicados. Y en el caso de map, map lo habíamos comentado que es una
Es un método que pueden ustedes utilizar para modificar el valor de un elemento del flujo. Entonces, en este caso, vamos a pensar que para el caso de map, lo que queremos es reducir el tamaño de la cadena a los primeros dos caracteres. Entonces, si utilizamos este par de operaciones distinct y map en diferente orden, pues vamos a obtener dos resultados diferentes. Por ejemplo, si primeramente utilizas distinct, entonces te quedarías con al aplicar distinct te quedarías con podar, poca, también quedaría papa, y ya después la siguiente poca ya no aparecería y nada más quedaría pamba, ¿no? Es decir, te quedarían 4 cadenas, porque recuerda que distinct quita los duplicados, entonces quedaría podar, poca, papa y pamba. Y si después utilizas utilizando map, te quedas con los primeros dos caracteres, entonces te quedas con un flujo que tendría 4 elementos, que sería los primeros dos caracteres de poda, pues sería en este caso po, de poca sería po otra vez, luego sería pa, y finalmente te quedaría pamba. Bueno, pa, perdón, que te quedas con los primeros dos caracteres, ¿verdad? Ahora, si primeramente aplicas eh, la operación intermedia map, quitando los primeros, quedándote con los primeros dos elementos de estas cadenas, bueno, de este flujo, entonces te quedarías con po, luego otra vez un po, luego pa, luego po, luego pa y luego pa. Y si después le aplicas distinct, pues el resultado es que te quedas con un flujo que nada más tiene dos elementos. Por un lado, uno que sería po, resultado del primer po que se vería el resultado de podar. Este ya no se vería porque pues ya sería repetido. Luego te quedarías con el pa de papa, de la primera papa que se ve. Y ya después ya no verías más porque los primeros dos caracteres de poca pues estarían duplicados gracias a los primeros dos caracteres de podar. Y pamba, bueno, y p y pa no, de pamba no aparecería porque ya tienes uno de dos caracteres gracias a papa. Bueno, entonces, pues el orden sí importa. Como se comenta enseguida, pues es posible tener flujos en los que las operaciones intermedias estén paralelizadas. Y para esto, bueno, pues habría que crear un flujo paralelo utilizando la operación parallel string de collection, como se puede ver aquí, ¿no? Para tener un flujo paralelo, ¿no? O también podrías, en un momento dado, a partir de un flujo secuencial, porque acá en este caso, bueno, se está haciendo a partir de una lista, ¿no? Crear un flujo paralelo. Pero podrías a partir de algún flujo secuencial que ya tengas, paralelizarlo utilizando para este caso el método parallel de stream, como se muestra aquí en este ejemplo, ¿no? De acuerdo a lo que entonces comentamos, queda claro que pues hay que tener cuidado extremo cuando utilicen flujos paralelos. Para empezar, pues las operaciones que podríamos aplicar a esos flujos paralelos deberían ser o son operaciones sin estado. Es decir, no podrías utilizar un distinct, un skip, un limit, etc. Y deberán poderse ejecutar en orden arbitrario, ¿no? O sea, si no se pueden ejecutar las operaciones sin estado, cuando utilices tus operaciones sin estado, estas deberán de poderse ejecutar en orden arbitrario. Creo que ahorita dije algo mal, ¿verdad? Yo estaba comentando las operaciones que son con estado, esas no las puedes utilizar. Las que sí puedes utilizar serían operaciones sin estado, que
Bueno, son las que sobran después de quitar a skip y limit y order y no sé cuál era la otra. Bueno, pues con eso terminamos entonces este capítulo 10.